La medida de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros a los jóvenes cuando cumplan 23 años nace ya muerta. Ni su posible socio de gobierno, el Partido Socialista, ni alguno de los partidos que la conforman, la marca Sumar, como por ejemplo Compromís, ven viable estas ayudas universales precisamente por eso, por no ser progresivas, no atender al nivel de renta y tener un alto coste económico para las arcas públicas. Un experimento puramente cosmético y electoral con el que la actual ministra lo único que busca es ganar votos entre los primeros votantes y que se hable de ella. Lo del café para todos ya no funciona. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El Gobierno da por finalizada la emergencia sanitaria por el COVID y aprueba el fin de las mascarillas en los únicos lugares donde hasta ahora eran obligatorios: las farmacias, hospitales, residencias y centros de salud. Eso sí, Sanidad considera altamente recomendable usarlas en zonas de oncología, en las UCIs, en los quirófanos, urgencias o donde se encuentran pacientes críticos. Damos por superada una enfermedad que nos ha marcado en los últimos 3 años y a la que hemos querido olvidar rápidamente. De la pandemia ya no hablan afortunadamente nuestros políticos en sus programas electorales, que versan sobre otros asuntos. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha presentado el suyo, al más puro estilo presidencialista, y en él aboga por los grandes pactos de Estado en asuntos como la violencia de género, rebajará también los impuestos a las clases medias, recuperará el delito de sedición y creará el de referéndum ilegal. También, y eso afecta especialmente a Castilla y León, incluye una selectividad, una EBAU única para toda España. Insiste Feijóo en conseguir un gobierno en solitario y dice que no tendrá ningún complejo en hacer unas llamadas importantes el mismo día de las elecciones para conseguirlo. García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿A quién haría esas llamadas? Bueno, pues la primera llamada que hará, dicho Feijóo, será al líder del PSOE. El presidente del PP quiere que el PSOE le deje gobernar en solitario. Por eso, esa será la primera opción antes de pactar con Vox. Ese será el primer contacto si gana las elecciones, pero ojo, porque ha desvelado también cuál será el primer cese. El nombre: José Félix Tezanos, el presidente del CIS. Insiste Feijóo que su objetivo, si llega a la Moncloa, es buscar el consenso con los socialistas. Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas, que no han sido pocas. Pero no quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Me presento para ganar a Sánchez contundentemente, pero no para vengarme. Si gano las elecciones, llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos. Bueno, pues Tudanca ya le ha contestado y ha dicho que a él que no le llame. Bueno, aunque Núñez Feijóo asume ya con normalidad un gobierno de coalición con Vox, si no dan los números, insiste en gobernar en solitario si consigue esa horquilla entre 150 y 160 escaños el próximo 23 de julio. Algo que Santiago Abascal no entiende. El líder de Vox le reitera y le dice que él no regala sus votos y que quiere entrar en los gobiernos. Le ha recordado a Abascal, a Feijóo, que la mayoría absoluta es 176 diputados. El líder de Vox ha vuelto a tender la mano al PP y ha lamentado que los populares estén más centrados en buscar fórmulas para no pactar con Vox que en echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Al candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Popular, de hecho ha empezado a legislar y a emitir decretos antes de ganar las elecciones, y eso es algo preocupante. De hecho, ha cambiado el sistema de mayorías en España y ha dicho que ahora se gobierna con mayoría absoluta a partir de los 150 diputados. Nos parece una equivocación, un planteamiento profundamente equivocado, pero sobre todo nos parece un gran error comparecer a unas elecciones asumiendo que uno es el ganador. Decía Abascal que veía muy despistado a Núñez Feijóo. Bueno, lo que tiene muy claro el Partido Popular es que no va a ir a un debate a 4. De momento, Ruth, solo se mantiene el cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo el próximo lunes. Sí, desde el PP han justificado su negativa a un debate a 4, dice el coordinador general
que no es una proyección de la realidad porque la suma entre PSOE y Sumar no sale. Lo que aceptan desde las filas populares es un debate a 7. Al Partido Socialista, por muchas encuestas que miren ustedes, no le da con sumar. PSOE y Sumar no suman. Por tanto, a esa ecuación hay que repetirle el Frankenstein, que es Bildu, Esquerra y el PNV. Por eso nosotros decimos que debates a 4 no, debates a 7. Donde tú digas que tu bloque es este y tú dices que mi bloque es este, aunque yo aspire a gobernar en solitario. Bueno, ayer reconocía el presidente de Andalucía que la futura presidenta de Extremadura se ha tenido que tragar sus palabras por lo que dijo de Vox. Hoy le han preguntado a la todavía candidata del PP. Y la verdad que María Guardiola no ha sido muy explícita, más bien no ha querido entrar al trapo. Escuchen su respuesta. Mi compañero ha dado su opinión sobre lo que ha pasado en Extremadura, absolutamente respetable, pero yo solamente estoy pensando, como digo, en construir un futuro mejor para mis vecinos. Ha habido más preguntas por parte de los periodistas. Así es como ha vivido la candidata del PP las críticas que ha recibido después de anunciar que negociaría con Vox. Yo creo que ya lo he dicho y tampoco voy a ahondar en eso. Yo creo que ha sido un exceso. Para mí se han traspasado límites, pero yo ya he pasado de pantalla y yo solamente estoy pensando en poner en marcha políticas que hagan que Extremadura tenga un futuro mucho mejor. Bueno, y el que vuelve a dejar la política o la primera línea de la política es el socialista Guillermo Fernández Vara, aunque esta vez sí parece que va a ser la definitiva. Bueno, pues tras 12 años como presidente de la Junta de Extremadura y 15 como líder del PSOE, Fernández Vara retira su investidura y anuncia que dejará de ser la cabeza de los socialistas en Extremadura. No voy a ser ni presidente, ni voy a ser líder de la oposición, ni seré a partir del otoño secretario general del partido y, por tanto, eso es lo que hasta ahora tengo claro. El resto está todo por decidir, pero eso está más claro que el agua. Bueno, vamos ya con Twitter. Conocíamos estos días la promesa electoral de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros a todos los jóvenes. Vamos a ver cuál es la respuesta. Lo primero que vamos a recordar es la pregunta que hemos hecho. ¿Está a favor de que la ayuda de 20.000 euros a los jóvenes de 23 años que promete Yolanda Díaz? El resultado mayoritario ha sido el no. El 79% no está de acuerdo con esa subvención propuesta por Sumar para que los jóvenes o emprendan o se formen. Bueno, qué bien nos vendría a ti y a mí, Ruth, 20.000 euros, pero ya te digo, ni creo que se vaya a cumplir la promesa, ni estamos en la edad. O sea que tampoco los que me acompañen en la mesa de tertulia, no se crean ustedes. David Rubio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ana Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Gravito, buenas noches. Buenas noches. Os pilla un poco lejos, pero David, ¿te parece necesaria una ayuda universal? Que yo creo que también esa es la clave de 20.000 euros para los jóvenes que cumplan 23 años. Bueno, no me pilla tan lejos, en primer lugar. Y en segundo lugar, Vamos a debatir eso. Justo en la mitad, además, Sí. me pilla, los 23. Yo creo que lo que parece que es necesario para Yolanda Díaz es hacer anuncios que llamen la atención, ¿no? Porque al final un poco con esta envolvente que le ha hecho Pedro Sánchez, de que se ponga de acuerdo todo lo que queda a la izquierda del PSOE de manera urgente y haciendo... Lo ha conseguido, Ni tan mal le ha salido la jugada. Hombre, es que con los plazos que le ha dado Pedro Sánchez no cabía mucho debate, que es lo que más les gusta a ese sector en concreto, ¿no? Yo creo que los jóvenes necesitan muchas ayudas, pero prometer 20.000 euros a todos pues me parece pues algo típico de campaña, que luego quién los va a pagar y cómo va a salir adelante todo esto, ¿no? Yo creo que al final Pedro Sánchez está absorbiendo todo el voto útil, o lo que él considera, haciendo un gran llamamiento al voto útil, y creo que de aquí, en las 2 semanas que nos quedan, pues vamos a ver muchos anuncios de este tipo por parte de Yolanda Díaz, que tiene que llamar la atención de alguna manera, porque si no está siendo completamente parasitada, ¿no? Bueno, lo van a pagar las rentas altas, ¿no? Es lo que quiere al menos Sumar, ¿no? Que sean los ricos los que paguen esa parte. Y las eléctricas, y los bancos, Sí. como siempre, como de costumbre. Pero si este es el problema del populismo en este país, que hacer promesas y prometer 20.000 euros es facilísimo, para los que cumplen 18 años y para los que cumplan 80. Si el problema es luego cuadrar las cuentas de un Estado que está tremendamente endeudado, pero en esto consiste exactamente el populismo. Yo creo que precisamente una vicepresidenta del Gobierno como Yolanda Díaz lo que debería de estar es preocupada de generar un entorno que para los empresarios
para aquellos que generan trabajo, para los que hacen inversiones en España, fuera atractivo. Y para eso, lo primero que hay que empezar es por la seguridad fiscal. Lo que no se puede es estar amenazando constantemente a las multinacionales, pero tampoco a los pequeños empresarios con cambios de legislación constantemente. Y también la propiedad privada, porque en este país, no vamos a negarlo, tenemos un problema con la ocupación altísimo. Lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en muchos sitios. Entonces, yo creo que la gente joven lo que quiere es que no le tomen el pelo. ¿Qué es esto de 20.000 euros? ¿A recibir cuándo? ¿A devolver cuándo? Pero si es que nadie los va a recibir. Lo que quieren es poder trabajar cuando terminen de formarse. Pues yo estoy convencida de que si esa encuesta no la haces en Twitter, la haces en Instagram o en Twitch, da al revés. Hombre, claro. Dile a un joven que le vas a dar 20.000 euros. Pero ¿quién no los va a querer? Claro, pero cuando no los reciba... Si te los dan a ti, claro que tú también los quieres. Hombre, yo y todos los que estamos aquí. No. Lo que pasa que es una falacia y es una... Bueno, hombre, o 100.000, ya que nos lo van a dar. O sea, tú le preguntas a un joven y te va a decir claro, que sí. Lo que pasa que es surrealista lo de una mujer que además representa la energía que siempre ha defendido, ¿no?, un reparto equitativo, progresivo, y ahora de repente es una ayuda universal. O sea, sin ningún tipo de discriminación, da igual lo que tengas o lo que no tengas. Hombre, es absurdo. Y ya desde la COE ya se ha cuantificado. Es lo que costaría en un año el mismo presupuesto que educación, y si no recuerdo mal, y sanidad. Lo mismo. Y es mucho mejor invertirlo en dárselo a chavales de 18 claro, años que darles las mismas oportunidades educacionales en becas, etcétera. Bueno, pues esta es la pescadilla que se muerde. Hay que reconocerle que a Yolanda Díaz por lo menos pone una propuesta social encima de la mesa en un momento en el que muy pocos partidos están hablando de medidas. Hoy el Partido Popular ha presentado su gran programa electoral, pero están hablando más de sus cuitas internas y de sus pactos, etcétera. ¿De verdad vas a decir que es una propuesta electoral? Estoy hablando que es una propuesta electoral. Pero algo que no es viable económicamente no puede ser una propuesta. ¿Pero cuántas propuestas de todos los partidos? Por supuesto. Esto es como si van a decir que van a dejar con superávit el gobierno de España. De las promesas de uno, de los otro y otro, de los tres grandes partidos, si llegan al poder, de las 365 de uno, de las 200 de otro, ¿cuántas se van a llevar a cabo? ¿Cuántas? Si lo estamos viendo en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, de lo que dije a lo que digo. El descrédito de la política es tal que esto ya no se lo creen ni los inocentes jóvenes. Quiero decir, ya no es que estemos... Ahí quería yo llegar. El otro día veía a mis hermanos y hablaban con sus amigos y era muy divertido. Andaban fisgando programas electorales. Y yo decía, qué ingenuidad más tierna. Pero si no van a cumplir ni un 50% de lo que va en ese programa. Bueno, pero les gustará la ficción. Todavía no lo saben. Claro, efectivamente. Bueno, pero ya el hecho de interesarse me parece todo un logro, ¿eh? Pero ¿a que admitirían los 20.000 euros? Hombre, pero cualquiera. Yo si también, te encuentras mañana 20.000 euros por la calle. A mí lo que me cabrea de esta situación es que tomen a los jóvenes por idiotas. Porque no lo son. No lo son. O sea, es que les estamos encalomando un papel que no conviene. Claro que les cogerían, como cualquiera de los cuatro que estamos en esta mesa, si se los ofrecen. Están detrás de las cámaras. Pero es que saben que no se lo van a dar. Bueno, y que no va a salir además, porque como decía al principio, no tiene ni los apoyos de los que pueden ser sus propios socios de gobierno si finalmente hay un gobierno de izquierdas. ¿Cómo estás viendo, Garavito, la estrategia de Feijóo con los pactos con Vox? Ayer asumió ya que sí, que podría haber un cogobierno con Abascal si recibe el voto afirmativo, no la abstención. ¿Qué te parece todo este giro que está haciendo Feijóo? Porque, bueno, ha tardado, pero al final ha desvelado cuál va a ser su política de pactos. Pero un bandazo y torpe, porque esto es exactamente lo mismo que pasó hace 2 semanas en Extremadura. No vamos a pactar con Vox, no vamos a pactar con Vox. Ahora sí. Y ahora a ver cuántos ministerios negociamos. Pero ¿por qué ponerle piedras y palos en las ruedas al único socio de gobierno viable que tienes? ¿No será mejor que cada vez que Vox se sube al monte, bajarlo y decir que la cabra tira al monte? Muy bien, vosotros aquí. Y que a partir de ahí haya una oportunidad, no de blanquear la imagen de Vox, pero sí de convertirles en un partido fiable de gobierno. Es decir, como ha ocurrido en Castilla y León, como ha ocurrido en muchos otros sitios, como ha ocurrido en Extremadura. Tú lo que no puedes decir es, no voy a gobernar con ellos, y al día siguiente tener que salir y comerte tus palabras. Esto es lo que le ha pasado a Feijóo, porque empieza a darse cuenta que las encuestas no dan para gobernar solo. Yo entiendo que la duda de Feijóo es si hago eso que dice Guillermo Garavito, no blanquear, pero sí facilitar, y voy a decir que voy a pactar con Vox, de alguna forma puede perder votos, y lo que quiere el Partido Popular es ese gobierno en minoría, sabe que la mayoría absoluta es imposible, pero esos 150, esos 160 escaños que le permitiría
según el Partido Popular, gobernar sin la necesidad de que entren en el gobierno. Pero es que lo hemos visto es el objetivo, claro. En esta comunidad lo vimos con Mañueco, ganador de la campaña de las elecciones de febrero del año pasado, y él quería gobernar en solitario y fue imposible porque los números son infalibles y las matemáticas son exactas, y pasa lo mismo en unas generales. Y yo creo que... Bueno, lo ha dicho Cuca Gamarra, los escaños los reparten los ciudadanos, ni un partido ni otro. Exactamente, lo reparten los ciudadanos con su voto, pero es que a Feijóo no le dan, incluso las últimas encuestas, en todas las encuestas que se han publicado ayer, creo que fue, todas ha bajado en intención de voto. Por lo tanto, va a necesitar pactar. Lo hemos visto en Extremadura, lo hemos visto en Baleares, lo veremos probablemente en Murcia. O sea, lo vivimos en Castilla y León, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Valladolid, en Valencia, en Burgos, en Valencia. O sea, es que al final es tu socio, o posiblemente sea tu socio necesario para poder gobernar, porque en minoría no vas a poder gobernar, a no ser que... A mí me parece responsable por parte de los de Abascal que exijan entrar en un gobierno, porque lo fácil sería ponerse de perfil y decir, te presto mis votos, te doy mi apoyo, gobiernas tú solo, te comes tú solo el marrón. Ahora, si Vox decide quemarse así, fenomenal, que lo hagan bien o que la próxima sus votantes no les voten y trasladen esos votos al Partido Popular o al partido que crean conveniente. Es que se arriesgan a eso, hombre, por eso tienen que entrar. Pero es que hay que arriesgarse, es que la política, ponerse de perfil es muy fácil. Por lo tanto, me parece una medida valiente. Feijóo, a la hora de comunicar cuál era su estrategia, porque es verdad que nos ha tenido a todos bastante despistados. Y lo que nos queda. Yo creo que si hay alguien que puede pilotar esta situación es un gallego. Porque estamos en un momento de bandazos, ¿no? Mira, acabamos de ver a Guardiola, la de Extremadura, a la que le han dicho clarísimamente que diga lo contrario de lo que dijo, ¿no? Y si hay alguien que sabe... ¿Tú crees que en el caso de Guardiola ha perdido toda la credibilidad? ¿O en política todo se olvida? Bueno, decir una cosa y la contraria no pasa nada, no se castiga. Yo creo que en política todo se olvida. Si atendemos a Pedro Sánchez, una cosa es mentir y otra cosa es cambiar de opinión, ¿no? Yo creo que al final va todo tan rápido que al final todo se olvida. Y yo creo que Feijóo tiene un papelón por delante, porque al final con este calendario que ha marcado Pedro Sánchez en su jugada magistral para él de adelantar las generales, pues tienen que retratarse, es que no se pueden poner de perfil y los pactos van saliendo y al final el que más contento tiene que estar casi del resultado del pasado 28 de mayo es Fernández Mañueco, porque al final ha quedado como un pionero, no sin como duda alguna. Al principio era como el señalado de pruebas que se ha extendido al resto de Claro, claro. Completamente. Y aquí la duda no es, o sea, claro que va a tener que pactar con Vox, la duda es si pactando con Vox va a llegar, pero que va a tener que pactar con Vox es inevitable. Entonces, pues unos días... Hombre, vi el estudio de GAT3 que para bueno, ABC... si no llega toda la izquierda no suma y llega... Se habla de esos 160, 150, a veces... Hoy a veces da 155. 155. Entonces... y simplemente requiere de la abstención de Vox, no sería necesario que entrara en el gobierno. Otra cosa es que Abascal exija ser vicepresidente y meter a ministros de Vox en el... Y lo exigirá, lo exigirá como lo está exigiendo. Lo ha exigido aquí, Pero si es que ya hemos visto el camino. Claro, o sea... Ahora, de todos modos, eso de que las mentiras no pasan factura, yo discrepo. Es decir, 7 años después, o 6, todavía seguimos hablando. El otro día se lo preguntó Alsina a Pedro Sánchez por qué no se ha mentido tanto y por dónde empezó, por el no pactaré con Bildu. Entonces yo en el caso de Feijóo tendría mucho cuidado porque las promesas tienen las patas muy cortas, sobre todo cuando en campaña hace 15 días o 20 decía, o hace un mes ya, ostras, qué largo se está haciendo esto, decía que gobierne la lista más votada. Y ya hemos visto en muchos municipios donde eso no se ha cumplido y quien no lo ha cumplido es el PP. Entonces, con esa clase de promesas yo tendría mucho cuidado porque esas cosas no se olvidan. Pero esa petición la ha hecho el Partido Popular, la ha hecho el Partido Socialista. Por supuesto. Y a la hora de la verdad ninguno lo ha respetado. Por supuesto. Ninguno ha respetado eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si fuerais presidente del gobierno, el primer cese que haríais sería el del señor Tezanos, del CIS, como ha anunciado hoy Núñez Feijóo. Es una de las cuestiones importantes, pero no me parece la más importante. Es que al final parece que lo estamos viendo también a nivel de la política municipal, que lo más importante es deshacer. Yo empezaría construyendo algo, no deshaciendo lo de los demás. Que creo que Tezanos... A veces se construye deshaciendo. Eso te iba a decir. Bueno, pero creo que... Para construir hay que dejar huecos libres. Pero que habría que hacer unas medidas más en positivo que ir a quitar lo que han hecho lo de los demás, ¿no? Y si todo esto sirve para que el CIS sea más independiente, pues a mí me parece perfecto. Pero si es quitar a un Tezanos para meter a un Tezanos del PP, bueno, pues yo creo que estamos en las mismas. Yo creo que el CIS, fíjate, nunca ha estado tan cuestionado como lo está en este momento. Es más, era un órgano respetado dentro de las instituciones del Estado. Era más o menos fiable, se equivocara en unas o en otras. Ya lo que hemos visto es que ha
sido Tezanos quien lo ha usado partidistamente a las órdenes de Sánchez. Por eso yo creo que sí que habría que volver a poner una persona de reconocido prestigio que lo usase imparcialmente. Con David, que seguramente que hay medidas mucho más importantes que se pueden poner en marcha y puede ser... No hablo de medidas, hablo de ceses. Le ha dicho, el primer cese que llevaré a cabo en el primer Consejo de Ministros que presida, sí, así lo he dicho. Hay entre ese programa electoral hay muchísimas medidas, hay una que nos afecta de lleno a Castilla y León, que es esa EBAU única, esa selectividad. ¿Es fácil llevar a cabo eso, teniendo en cuenta pues que al final en muchos territorios se le van a poner de uñas? Todo hablando en un hipotético caso de que Núñez Feijóo sea presidente. Yo creo que si hay voluntad... Porque es una guerra en la que Castilla y León ha estado muy sola también. Castilla y León lo lleva reclamando muchos años porque nos sentíamos penalizados. No solamente a nivel político. Me refiero a nivel educativo. Nos sentíamos penalizados en el sentido de que el nivel de exigencia que siempre ha tenido Castilla y León se ha dicho que siempre estaba por encima de otras comunidades. Y eso beneficiaba a los alumnos de otras comunidades que conseguían una mayor nota para poder acceder a las carreras, por ejemplo, medicina o los dobles grados que se imparten aquí las universidades públicas, más facilidad los que vienen de otras comunidades que los de las propias comunidades. Entonces yo creo que con voluntad se puede conseguir y si realmente lo quiere hacer, lo podría y lo debería de hacer en beneficio de todos. Yo creo que, para mí es una de las medidas que más me ha gustado de las que ha anunciado Feijóo. A mí también, pero mira que ha tenido oportunidades el PP. Mariano Rajoy tuvo una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta desaprovechada para muchas cosas. Guillermo. Estoy de acuerdo. Y sobre todo en una cosa buena, que sea con el apoyo de Vox dentro del gobierno o fuera del gobierno, yo creo que en esta medida deberían de ponerse de acuerdo ambos. Porque si unos lo que reclaman es una España cohesionada donde no haya diferencias, pues una EBAU única yo creo que va precisamente en esa línea. Yo creo que Vox estaría de acuerdo. Por eso te digo. Creo que Vox estaría de acuerdo. Y sobre todo porque si la Constitución dice que tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos todos los españoles, vamos a empezar por la EBAU, vamos a empezar por la educación, que ya va siendo hora. Claro, es que yo creo que la EBAU debería ser solo el primer paso para un gran... Había hablado mucho Feijóo de consensos, de alcanzar consensos, pues yo creo... Sí, pactos de Estado. Que al final lo que habría que hacer es un pacto de Estado por la educación. El primer paso probablemente fuera una EBAU única, como se lleva reclamando desde aquí durante... Eso es construir en positivo. Claro, eso es construir en positivo. Oye, eso es lo que propone Olona, que propone que la justicia, la educación y la sanidad se ha coordinado desde un comando, ¿eh? Eso es lo que propone. Os quería preguntar, antes de pasar al siguiente bloque, debates. Parece que Feijóo o pinta que solo va a asistir al cara a cara con Pedro Sánchez el próximo lunes. ¿Se equivoca si no asiste a los debates a 4? Le puede poner una silla vacía allí, en algunos medios. Pues yo defendería que fuera como en Castilla y León, por ley. Obligados por ley. Bueno, eso por descontado, ¿no? Que debería regularse. Sí, que debería regularse. Aquí se reguló hace ya 2 legislaturas, si no recuerdo mal, la última legislatura de Herrera se aprobó y son obligatorios por ley. A mí me parece que debería ser lo normal, para que dieran cuenta, se enfrentaran a sus contrincantes y cada uno presentara sus un debate de ida y un debate de vuelta. Exactamente, siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así 2 debates, uno la primera semana de campaña y un segundo la segunda semana de campaña. Me parecía lo correcto y yo creo que todos los líderes políticos deberían de prestarse a ir a ese tipo de debates. Y es que realmente lo que quieren es dar a conocer sus propuestas y no se van a hacer mítines, porque ya hay algunos partidos que han dicho que no van a hacer esos mítines multitudinarios como en esos actos como han venido haciendo tradicionalmente. No es porque estemos en este medio, si todo se está centralizando en la televisión, lo estáis viendo. Sí. Entrevistas en todas las cadenas de televisión, intervenciones en formatos incluso que no son los más habituales para los políticos. Bueno, audiovisual. Televisión y radio también, por supuesto. Radio. Pero si a mí lo que me parece que nos deja como una república bananera es, a 20 días escasos a menos de las elecciones, estar discutiendo todavía cuántos debates debería de haber y quiénes deberían de integrarlos. No, mira, es que esto en España debería de estar regulado. Claro, y de todos modos yo creo que los políticos se dan más importancia de la que tienen, porque ¿qué porcentaje de los votantes deciden su voto a raíz de un debate electoral? En primer lugar, luego hay muchas veces que llama más la atención... Según los que saben, David, los que saben, dicen que cada vez son más decisivos los debates televisados. Tú estás barriendo para casa. Tú estás barriendo para casa. Yo creo que tienen muchísimo más importancia las entrevistas en los periódicos de papel en concreto que... Yo creo que tiene mucha más importancia todavía que los políticos no den la murga. Sí, porque darse gritos a 7 o a 4 en televisión con propuestas que nunca llegan a detallar... No tiene por qué gritarse, porque aquí hemos vivido, aquí en esta casa hemos vivido un mitin hace... Muy pacífico. Exactamente, yo de verdad... Sí, pero era el mes de febrero, ¿no? De cuando fueron las elecciones. Sí, pero creo que una noche de verano... Y es Castilla y León, somos gente templada. Pero es que luego hay un debate de esos más sosegados, tranquilos, y Guillermo se quejaría porque qué aburrimiento... No, que va. Claro. Ojalá volvamos a la política aburrida, de verdad, ¿eh?
Ya buscaremos los columnistas de qué hablar para que no sea aburrido. Vale. Pero volvamos a una política Dime, aburrida. José Luis, que no echas de menos los plenos de Fuensaldaña. Esos debates de Fuensaldaña. José Luis echa de menos las siestas. De nivel. Bueno, vamos con otro asunto. El desempleo desciende en nuestra comunidad en Castilla y León casi un 4%, con 4.370 parados menos. Nuestra comunidad es la cuarta con la mayor caída porcentual, pero ojo porque a nivel nacional se empieza a detectar un frenazo en la creación de empleo. Luz, cuéntanos más datos. Bueno, pues como decías, el número de parados cae en más de 4.300 personas en la comunidad, lo que hace que la cifra de desempleados supere los 106.000. En porcentajes baja el paro un 3,93%. Esto es casi el doble del dato nacional, porque en España baja un 1,84%. Es decir, la cifra de parados cayó en más de 50.600 personas, lo que significa que hay un frenazo en la afiliación, es decir, en la creación de empleo. Bueno, pues hablábamos de broncas en la tertulia. La bronca entre los sindicatos y el consejero de Empleo, Mariano Beganzones, de Vox, ya es una constante en esta legislatura. No hay tregua en esta guerra perpetua. De nuevo, el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, el denominado SERLA, es el arma arrojadiza tras conocerse que su sede se traslada a las dependencias de la Junta. Y eso no ha gustado nada a los sindicatos, que han acusado a Beganzones de intentar secuestrar el SERLA, el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León. Además, han calificado la propuesta del consejero de Industria de bomba de humo. Denuncian la falta de presupuesto hacia este servicio y, ojo, porque desde UGT dicen que los sindicatos son la verdadera oposición. Lo que quieren es mantener el servicio, pero asfixiándolo. El presupuesto, ellos dicen que a partir del 30 de junio no se da un duro más. El 30 de junio se ha acabado el dinero para el SERLA de los 400.000 que dieron. Con las nóminas y los gastos del servicio del SERLA, para julio no hay dinero ya en las arcas de la Fundación SERLA. ¿Los sindicatos somos realmente la oposición a la derecha? ¿Nadie más realmente está haciendo una oposición en Castilla y León como estamos haciendo desde UGT? Bueno, pues para el consejero Beganzones dice que UGT no tiene en cuenta que esto supone un ahorro, que no quieren ahorrar, vamos. Sí, así de simple lo ve Beganzones. Para el consejero es de sentido común el traslado del SERLA, cifra el ahorro en más de 110.000 euros al año. Parece que no están mucho por la labor de ahorrar, sino que están más por la labor del dispendio del dinero público. Creo que en todas las provincias de Castilla y León la labor de intermediación, la labor de la mediación, el arbitraje y la conciliación se lleva a cabo en las instalaciones de la Administración. En Valladolid era una especie de rareza. Bueno, pues mucha más sintonía ha existido hoy entre Alfonso Fernández Mañueco y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. El presidente ha recibido en la sede de la Junta al que fuera su consejero hasta hace unos meses y ambos han abordado la gran promesa de esta legislatura para la capital vallisoletana, el soterramiento. Tanto la Junta como el Ayuntamiento de Valladolid han reclamado al Gobierno de España un nuevo convenio para llevar a cabo las obras del soterramiento. Recuerdan que la actuación es de competencia estatal. Por cierto, que Jesús Julio Carnero ayer dijo que las cuentas del consistorio vallisoletano no son las que le hubiera gustado encontrarse. Óscar Puente ya ha respondido y ha señalado que la situación financiera es buena y boyante, pero Carnero ha anunciado que dará una rueda de prensa para explicar las cuentas municipales. El liderazgo del Ayuntamiento de Valladolid, de quien les está hablando, para llevar a cabo el soterramiento. Y el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco, así me lo ha transmitido, de colaborar y participar en dicha actuación. Hay un instrumento que es la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que tiene 3 socios, que son el Gobierno de España, la Junta y el Ayuntamiento, que tiene un órgano de ejecución que es el Consejo de Administración. Por lo tanto, obviamente tenemos que esperar a que el Gobierno de España se constituya y dentro de la sociedad adoptar los socios, las voluntades políticas de ejecución de esa sociedad y luego materializarla. Ana, ¿qué crees que se ha encontrado Jesús Julio Carnero en el Ayuntamiento para sembrar esa duda sobre la herencia económica recibida? Pues él lo va a explicar, ha dicho que en una rueda de prensa más pormenorizada, pero es verdad que el equipo de gobierno anterior siempre ha presumido de una reducción del endeudamiento y unas arcas
saneadas, ¿no? Lo que choca con lo que ha dejado entrever el actual alcalde. Yo creo que, bueno, que él nos lo contará en un par de días, según ha dicho, como va a detallar, y lo tendrá que contar con pelos y señales, ¿no? Pero vamos, yo siempre, de verdad, o sea, de las más saneadas, siempre el exalcalde Óscar Puente se ha presumido de ser una de las instituciones y de las entidades locales más saneadas, con menor endeudamiento, ¿no? ¿Quién miente de los dos? Pues se sabrá. También es verdad que luego el vaso se puede ver medio lleno, medio vacío. Esto es como todo. Ya lo hemos visto en Extremadura. Digo esto y luego hago. Pero los números son números. Sí, sí, que bueno. A mí me habría encantado encontrarme un ayuntamiento con un dineral ahorrado. Vale, bien, fenomenal. Eso nos habría encantado a todos. Yo creo que es una acusación muy grave. Es decir, vamos a ver la rueda de prensa porque en realidad. Imagino que tiene que estudiar porque acaba de llegar y entonces tiene que ver los datos. Yo espero que lo tenga ya estudiado porque a mí me parece una acusación bastante fuerte. Sobre todo, vamos a ver cuando la detalle, pero esto es muy fácil. Si las cuentas no son las que decía Óscar Puente cuando salió de la alcaldía, que lo lleven ante la justicia. Bueno, y esto transparencia, ¿no? Que al final lo decía él. Por eso. Tendrá que hacer un ejercicio de transparencia, porque, bueno, el tema del soterramiento, no sé si tiene algo que ver con todo esto. Hombre, pues el tema no hay dinero para el soterramiento, bueno, pues es que al final el soterramiento... Sería una excusa muy torticera, ¿no? A ver, el soterramiento, o sea, ha sido el caballo de batalla de Jesús Julio Carnero para llegar a la alcaldía. Él ha prometido que en 6 meses iba a estar en marcha el proyecto del soterramiento. O sea, es verdad que va a crear de momento la mesa de soterramiento, donde va a integrar, pues a participar a miembros de la plataforma por el soterramiento. Pero es que hacer el soterramiento está cifrado entre 510 y 635 millones de euros. No estamos hablando de migajas, ¿no? Sino de una cifra muy importante y se requiere la inversión y la participación del Gobierno central. Yo llegué en el año 95 a ABC Castilla y León y ya hablábamos de soterramiento, os lo juro. Sí, anda, que no he escrito yo cosas. Año 95, en el soterramiento, del soterramiento, o sea, y han pasado, ¿cuántos? 28 años. Sí, sí. 28 años. Pero volvemos a las promesas electorales. O sea, yo espero que Jesús Julio Carnero lo tuviera bien tasado y supiera lo que estaba prometiendo, porque ya nos pasó con Óscar Puente, que lo firmó ante notario. Por lo tanto, no es fiabilidad de nada. Pero en una campaña donde el PP se la ha jugado todo a una única carta, que es el soterramiento, más le vale empezar a cumplir en estos 4 años, porque como lo siga posponiendo, bien sea porque las cuentas del ayuntamiento no cuadran, bien sea porque al final Feijóo no compromete el presupuesto que dijo y prometió en la Plaza Zorrilla. Lo dijo en la Plaza Zorrilla. Se prometió un palacio de congresos también, a remodelar el estadio de Zorrilla. A eso me refiero. Claro, pero el soterramiento es la gran bala del proyecto político de Jesús Julio Carnero. Entonces, yo no lo dejaría más. Y yo creo empezaría con ello. Que los vallisoletanos quieren que eliminar, porque al final la vía del tren es una barrera que divide la ciudad. Pero antes de prometer, hay que tener muy claro el presupuesto con el que se cuenta. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con las cuentas del Ayuntamiento de Valladolid en esa rueda de prensa, que se celebrará. ¿Cuándo va a ser esa rueda de prensa? He dicho que unos días, pero todavía no. Yo imagino que ya será la semana que viene, probablemente. Estaremos pendientes. David, que en León también pasan muchas cosas. Sí. Tenemos soterramientos. Bueno, lo nuestro se quedó en semisoterramiento. Sí, se quedó en ese, ¿cómo lo llamas? Ese tren... Cuello de saco. Cuello de saco, ¿no? Que fondo de saco. Fondo de saco. Sí, no, pero ahora ya está solucionado lo del fondo de saco gracias a un semisoterramiento que genera semipeatones. Vale, tenéis una estación muy moderna y está muy bien. Pero como aguantemos 4 años, prometen soterrar de Valladolid a León, ¿eh? Sí, claro. Yo quiero en la autovía, ya nos conformamos. Quiero preguntarte por la situación política. Estamos a 3 días, si no me equivoco, para esa investidura del futuro alcalde o alcaldesa. ¿Cómo van las negociaciones entre UPL, PP y PSOE? Porque incluso ya se habla de que pudiera ser la UPL. No sé si es un escenario que no contemplas, el que cogiera el bastón de mando el próximo viernes. No, no lo contemplo. Antes decía Guillermo que una de las valentías de Vox es que quiere entrar a los gobiernos y gobernar y hacerse más visible desde el poder. No se pueden comparar los dos partidos, porque además UPL estableció lo que llamaron un cordón sanitario, que nunca iban a pactar con Vox, pero es exactamente lo que parece que no quiere hacer UPL, ¿no? UPL ha pasado de tener 3 concejales en el Ayuntamiento de León a tener 5. En las anteriores dejó que el alcalde fuera José Antonio Díez del PSOE sin entrar ellos, y todo hace indicar a estas horas que el viernes a las 7 de la tarde, una hora que han elegido no para conciliar la conciliación de los periodistas, sino tiene su explicación, es porque como Vox ha recurrido al Tribunal Constitucional para dar tiempo a que a lo largo del viernes llegue el pronunciamiento del Constitucional, que previsiblemente inadmitirá el recurso de Vox. Tiene 15 días para poder pronunciarse, ¿eh?
Según me decía a mí la portavoz, la concejal electa de Vox, sí, que tenía 15 días. Yo creo que está resolviendo estas cosas en 2 o 3 días y por eso han puesto el pleno el viernes por la tarde. Todo hace indicar que José Antonio Díez, que fue el más votado, va a volver a ser el alcalde de León y que lo va a volver a ser gracias a la abstención, aunque sea en la segunda votación, de la Unión del Pueblo Leonés, porque parece que un entendimiento entre la UPL y el PP es completamente imposible, ¿no? Entonces aquí se establece el debate de si UPL debería o no debería entrar en el equipo de gobierno de Díez, ¿no? Que claro, es que con 3 concejales no es lo mismo que con 5 y al final un poco lo que puede pasar es que la gente diga ¿de qué me sirve votar a la UPL si cuando tiene la oportunidad de gobernar no lo hace? Y además es que las circunstancias se lo han puesto un poco relativamente fácil, en el sentido de que en el Ayuntamiento de León el más votado fue el PSOE y en la Diputación Provincial, que todo eso vendrá dentro de 15, es que nos quedan muchos deberes por hacer en León, el que tiene más representación, más diputados, es el Partido Popular. Es curioso porque la UPL, que es un partido bisagra y que ha pactado a diestro y siniestro, es verdad que en la Diputación con el Partido Socialista salieron muy mal, sin embargo en el Ayuntamiento han tenido una relación buena, ¿no?, con el alcalde actual. Sí, pero bueno, es que ahí se establece la diferencia, porque con el alcalde actual no entraron en el equipo de gobierno y consideran que con los anteriores alcaldes de León, a los que dieron su apoyo y sí que entraron en el equipo de gobierno, eso les ha pasado factura años después y por eso quieren pues dejarse que el desgaste vaya para los demás. Pero claro, es verdad que el alcalde actual del Partido Socialista, su relación con el partido es también compleja, es muy tensa y al final León es un sitio complicado, tú lo sabes. Podría ocurrir como en Palencia, que Palencia se abstuvo en la votación, forma parte de la Junta Local, está allí como... La Junta de Gobierno. En la Junta de Gobierno podría ocurrir un escenario similar, desde luego. Yo creo que en principio también todo esto influye que, como tú entrevistaste aquí a Luis Mariano Santos, el secretario general de la UPL, no es la primera vez, pero sí que presentan candidato a las elecciones generales y como que no se quieren retratar demasiado antes de eso, ¿no? Pero claro, a galleguear no van a ganar al PP. Entonces tienen que decidir pues, si... ¿Qué posibilidades les ves a UPL de que pueda obtener algún escaño en el Congreso? 0. Sí, yo creo que por la ley electoral el reparto en la provincia de León, que va a ser, se eligen 4 diputados, todo hace indicar que va a ser 2-2, porque el cuarto debería sacar más de la mitad de los votos del segundo, y aunque repitiera su éxito histórico de estas últimas elecciones municipales no se pueden extrapolar con unas generales. Pero claro, la Diputación se elige el día que termina la campaña electoral de las generales. Si en la Diputación hubiera un remoto acercamiento entre PP y PSOE para arrinconar a la UPL, igual eso provocaba el efecto contrario. Qué interesante, ¿eh? Tú te querías ir de vacaciones. No, quédate ahí hasta el 23 de julio. Os quiero preguntar por el enésimo enfrentamiento entre los sindicatos y la Consejería de Industria y Empleo, pero antes, no sé si os ha parecido, a mí me ha llamado la atención esas declaraciones de Raúl Santaeufemia de UGT, que ha dicho: los sindicatos somos la auténtica oposición a la derecha, nadie más la está haciendo. Un mensaje directo al Partido Socialista de Castilla y León, Guillermo. Pero es que hay Partido Socialista en Castilla y León. Ahora hablando en serio, ¿dónde está Luis Tudanca? Luis Tudanca, de repente le vemos para decir que a mí no me llame Feijóo. Yo creo que es el último varón del PSOE en el que piensa cualquiera cuando piensa en un varón del PSOE. Yo creo que para esto debería el PSOE empezar a replantearse su situación en Castilla y León. Ya hemos visto en los últimos comicios que es mala, que no hay proyecto, que necesitan un candidato, alguien dispuesto de verdad a tratar de generar ese proyecto. No me extraña que los sindicatos digan: estamos haciendo nosotros la oposición, si no hay nadie más haciéndola. No, sindicatos que piden el voto para el Partido Socialista sin ningún tipo de complejo, lo han hecho en estas municipales para el Partido Socialista. Que piensen para quién lo piden. Ahora, tú les oyes valorando los datos del paro y bueno, aquí lo dijeron el otro día. Para hacer campaña, la evaluación de los datos del paro. Cuando entrevistabas el otro día a los 4 exsecretarios. Pero es verdad que la relación entre la Consejería de Industria y los sindicatos desde el principio de la legislatura autonómica no ha sido buena, ¿no? Empezando con el recorte que se aprobó de las ayudas a los agentes del diálogo social y de aquellos polvos, estos lodos. Pero yo creo que en eso Vox no ha mentido. O sea, llegó con una promesa muy clara, que era la de recortar todo lo posible. Es uno de los puntos del acuerdo de gobierno. Entonces, yo no sé de qué nos estamos sorprendiendo ahora. Bueno, pero hombre, los sindicatos lo único que están haciendo es intentar defender lo que tenían. Sus intereses, claro. Generar están en su derecho. Más fuegos de los que ya hay, a mí es una cosa que me parece estéril.
Bueno, es que es un debate que yo creo que les viene a los dos muy bien para marcar perfil. No va a llevar a ningún lado, pero va a servir un poco de escaparate. Estamos en campaña y me parece que este hombre tiene toda la razón cuando dice dónde está la oposición del Partido Socialista aquí en Castilla y León, ¿no? Porque yo lo digo siempre, si llevamos 40 años casi 40 años de gobiernos del Partido Popular, yo creo que no todo el mérito es del Partido Popular. Creo que hay un gran demérito del Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que Luis Tudanca, desde aquella vez que ganó las elecciones y hizo la jugada Igea, pactó con Mañueco, no lo ha superado todavía y no sabemos dónde está. Es que es lo que dice Guillermo, dice, pero si es que a usted no le va a llamar nadie. Cuando piensan en los varones del PP, del PSOE, no se acuerda nadie de Castilla y León, ni de siquiera de su nombre. A mí lo que me preocupa es que los sindicatos jueguen a hacer política tan descaradamente, que lo han hecho siempre, si nadie se lo va a negar, pero que se erijan o se autoerijan en la oposición. Es que no es el papel de un sindicato ejercer. No, pero yo creo que lo que está haciendo Raúl Santos Jiménez es una llamada de atención al Partido Socialista. Oye, tenemos un problema con estos de Vox, con este consejero en particular, y vemos que estáis en otras historias defendernos, pues que son los intereses de los trabajadores. Que esperen a que Tudanca se lo resuelva. No porque ellos se arroguen ahora mismo. Que esperen que Tudanca se lo resuelva. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a seguir hablando de política, pero también de cultura. Así que vamos a relajarnos un poquito, que estamos muy tensos. Hasta ahora. Pues seguimos en cuestión de prioridades, son las 10 y 11 minutos de la noche. Hoy vamos a hablar de cultura en tiempos de campaña electoral. No es desde luego una prioridad de nuestros políticos, pese a lo importante que es un sector que mueve mucho dinero y que es vital para el progreso de la sociedad. Y lo vamos a hacer con un reconocido director de orquesta que desde que el músico y periodista Fernando Argenta le regalara una batuta en un concierto cuando solamente tenía 5 años, decidió que lo suyo era crear música y formar a futuros músicos. Es el director de la joven orquesta de Valladolid, que en septiembre, por cierto, cumple 20 años y que durante estas 2 décadas han tocado en Viena, en el Vaticano, en la sede de la ONU, en Ginebra, y han compartido escenario con personalidades de la cultura de la talla de Lola Herrera, Concha Velasco, Plácido Domingo o el propio Fernando Argenta. Ernesto Monsalve, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado y agradecido de estar aquí. Le conocerán también porque participa habitualmente en el programa Vamos a ver con Cristina Camel. Los viernes. Oye, qué curioso que Fernando Argenta te diera esa batuta y que con esa misma batuta luego tocaras bastantes años después con él, ¿no? Bueno, me acuerdo perfectamente. Esto fue en el Teatro Carrión de Valladolid, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, prácticamente recién inaugurada, y él hacía pues lo que luego pasó a ser en Televisión Española el conciertazo, pero entonces no se retransmitía, sino que eran pues acciones que se hacían en los teatros, ¿no? Y él pues decía, oye, un niño o una niña que salga pues para tocar los platillos o para disfrazarse de no sé qué tal, y en un momento determinado, alguien que mueva las manos que salga para ser director. Yo en ese momento no sabía música, sí que estaba interesado por esto, porque en mi casa había música siempre, pero no era músico ni mucho menos. Bueno, 5 años, claro. Es que... Yo creo que tenía 6, pero bueno, en cualquier caso salí, me dio la batuta, moví así los brazos, la orquesta hizo lo que pudo y al día siguiente apareció en el periódico un tal Ernesto, no sé qué, no sé cuántos. Esa batuta pues la he conservado muchos años y en el año 2009, cuando fue, por cierto, pues una de las últimas intervenciones, creo que la última de hecho, de Fernando Argenta en un concierto de estas características, yo ya era director de la JOSBA y sobre el escenario del Auditorio Miguel Delibes conté esta anécdota porque dirigía aquel concierto con la batuta que él me había entregado precisamente pues 20 y tantos años. Qué motivo, antes, ¿no? Qué motivo. La guardas, me imagino. La guardo. Ernesto, lo decía al principio, qué poco hablan los políticos en campaña electoral, siempre, además de la cultura, de las políticas culturales. No hay promesas ni siquiera para vuestro sector. ¿Sigue siendo el patito feo? ¿Sigue siendo la hermana pequeña de la política? Bueno, estás hablando con alguien que no es político, esto es lo primero, y que piensa que el centro de la sociedad es la persona y es la libertad y que debe ser el individuo el que elija libremente lo que quiere impulsar, a lo que quiere acudir y a lo que no. Y yo creo que mi biografía en ese sentido habla tal cual. Pero también yo estudio Derecho y soy consciente de un artículo que tú conoces también en la Constitución Española, el 44, que habla de que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso de la cultura de todas las personas pues, de la sociedad en plano de igualdad. Y la palabra tutelarán es muy importante porque le está confiriendo a los poderes públicos del Estado, la Constitución, el deber de
vigilar, tutelar, bueno, en fin, asegurar que la cultura llega a todo el mundo. El 48 además dice en particular a los jóvenes. Entonces yo no voy a cargar con lo que tú has comentado de si hablan mucho o hablan poco, pero creo que es importante recalcar que es un deber de todos los políticos, de todos los partidos, con independencia del pensamiento y de manera transversal, el creer en la cultura. ¿Y hay diferencias en la gestión cultural en función de quién gobierne? Yo creo que hay diferencias en virtud de la persona que esté gobernando, más que en la ideología concreta. Yo he tenido muy buena relación, pues, en el caso de Valladolid, con todos los concejales y concejalas de cultura que han pasado por el ayuntamiento, pero bueno, yo creo que en general, al final es una sensibilidad. Las artes, la cultura, la música, las artes escénicas, los museos y demás, pues dependen de cuánto te importa y cuánto te guste a ti. Yo conozco muchos políticos que tú entras en su despacho y siempre tienen puesta música clásica, que es algo que lógicamente a mí me gusta y me beneficia, y habrá otros a los que les guste más, pues otra actividad. Pero a lo mejor lo hacen porque saben que vas tú y bueno, pues, en fin, ¿para qué? Yo creo que no. No voy a decir quién, pero no, yo creo que no. Bueno, dices que has tratado y bueno, has conversado con concejales de cultura de todos los partidos políticos. En esta ocasión, en el caso de Valladolid, por primera vez es Vox la que va a tener esa concejalía. ¿Crees que este partido puede ideologizar la cultura? Porque la cultura también es ideología. Bueno, yo he tenido una relación excelente, como has bien comentado, en el caso de Valladolid, con el equipo de gobierno en su momento de León de la Riva, con Mercedes Cantalapiedra, posteriormente, por supuesto, con Ana Redondo, del Partido Socialista, que acaba de salir, y hoy mismo me he reunido por primera vez con Irene Carvajal. ¿Cómo ha sido esa sensación? Pues yo tengo que decir que positiva, me parece una persona agradable, simpática, que escucha y que tiene idea, por lo menos por lo que me ha transmitido a mí, y en lo que a la orquesta se refiere y a la cultura en la ciudad, pues de mantener un poco las cosas que funcionan, es lo que ha dicho, y que todo continúe adelante. Ya las políticas en otros aspectos pues no puedo comentarlas, pero en las distancias cortas en general los políticos y las políticas ganan. ¿La cultura tiene ideología? Sí, ¿no? Apoyar la cultura forma parte de tu propia ideología. Bien. Bueno, 20 años de la joven orquesta de Valladolid, en septiembre, porque esto va por temporadas, no va por años. Eres fundador, te estoy tuteando todo el rato, no por favor. Desde que tenías 17 años, cuando te embarcaste en este proyecto, ¿cuáles son los principales hitos, cuáles son los momentos más importantes que has vivido en la orquesta? Bueno, hitos, una cosa es hitos y otra es de lo que más orgulloso me siento, que a veces ambas cosas son importantes. Bueno, yo de lo que más orgulloso me siento es, lo comentaba el otro día cuando inauguramos la que es la nueva sede de la orquesta, la Sala Cultural Antonio Salieri, que es una sala cultural, un nuevo espacio que hemos ofrecido y que ofrecemos en Valladolid, en la calle Relatores, y que tendrá mucha actividad a partir de septiembre. Y yo lo dije, lo que más orgulloso me siento es de que este espacio, la Josba, sea el lugar de encuentro donde la gente pueda ser quien él mismo es o quien ella mismo es, con independencia pues, de que pueda existir cualquier otra cuestión que pueda afectar a su vida. Pero en cuanto a hitos, pues recuerdo perfectamente, por ejemplo, hace unos pocos meses cuando su Santidad el Papa Francisco nos recibió en el Vaticano a propósito de que estrenamos allí el oratorio de Navidad que había tenido yo el honor de componer y de dirigir también en el año 2020, cuando la pandemia. Hemos estado con músicos con Plácido Domingo, como Lola Herrera, lo estamos viendo ahí. Cuando falleció Miguel Delibes hicimos un gran homenaje, Concha Velasco, el propio Fernando Argenta, que el concierto fue muy emotivo. Hemos estado en Viena, en la ONU, en Bélgica, en Italia, en fin, en muchísimos países, y guardo muy buenos recuerdos, desde luego, de todo esto. Yo siempre he pensado, Ernesto, que además de las políticas culturales que tienen que llevar a cabo las instituciones públicas, como decías tú antes, ese artículo de la Constitución, qué importante es tener siempre activistas culturales, locales sobre todo. Activadores, incluso. Activadores, sí. Bueno, tenemos aquí a uno que es Guillermo Garavito, también luego te preguntará algo. Seguro. Estás tú, estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Aganzo, poeta, exdirector del Norte de Castilla. Bueno, también estamos hablando, por ejemplo, de Florencio Maillo en Salamanca, Gregorio Fernández Castañón en León. Es necesaria esa figura, ¿no? Y yo no sé si os sentís lo suficientemente valorados, porque hacéis muchas cosas y muchas veces sin el respaldo público, ¿no? Yo tengo muy buena relación con varias personas de las que has citado, incluyendo, por supuesto, Carlos Aganzo, con quien he desarrollado muchos proyectos. Esto que comentábamos de la Oda a Miguel Delibes, o cuando hicimos Ansur, con el motivo del 9º centenario de la muerte del conde Ansúrez, que fue una ópera que hicimos en la Catedral de Valladolid, pues lo he hecho con él. Yo creo que los activadores culturales, los activos culturales, son muy importantes porque me parece que la iniciativa civil en muchas ocasiones tiene que marcar el camino, y al final los artistas tienen que ser artistas.
Y esto lo recalco porque me da igual que estemos hablando del siglo XVIII con Mozart y Salieri, hablando con el emperador o con el conde no sé cuántos, o en el siglo XXI hablando con el consejero o con el concejal, que son el equivalente al noble de turno, pues al final Beethoven decía una cosa que a mí siempre me ha parecido muy clara. Dentro de 200 años nadie sabrá quién es Metternich, pero seguirá sonando Beethoven y poniendo Beethoven en el cartel. Y esta es la realidad. Dentro de 200 años no sé si los políticos que han dejado su huella, sin duda ninguna, van a continuar estando, pero si lo están, lo estarán por las biografías de los grandes artistas con los que estén conviviendo en el momento. Desde luego no yo, estoy pensando en grandísimos artistas del panorama nacional e internacional. Y eso me parece lo importante realmente. Muchos de estos activistas, casi me atrevería a decir, seguramente les han hecho ofertas fuera de Castilla y León. Yo no sé si es tu caso. Bueno, no es conocido por todo el mundo, pero sí por bastante gente, que yo he tenido en muchas ocasiones oportunidades y ofertas para haberme ido fuera de Castilla y León y fuera de España. Y yo voluntariamente me he querido quedar aquí porque creo que tenemos que luchar por nuestra tierra y, bueno, al final hay gente que tenemos dos cosas. Primero, vocación por apoyar y aportar en nuestro propio lugar, porque si se va todo el mundo, al final, ¿quién queda para hacerlo? Está claro. Y apego al territorio, efectivamente. En estos tiempos hablan desde de Mozart, de Beethoven, yo no sé si los jóvenes escuchan eso o escuchan más el trap, el reggaetón. Yo creo que es algo demasiado extendido. Jóvenes Y sin embargo el reggaetón o el trap no se entendería sin Johann Sebastian Bach. Seguramente, claro, seguramente. ¿Sois o son los jóvenes que están en la orquesta un reducto en vías de extinción? Bueno, no creas tú que todos los miembros de los más de mil personas, mil chavales que han pasado entre 13 y 25 años por las filas de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid son esa caricatura casi que a veces se puede hacer, ¿eh? O sea, son personas que les gusta la música clásica, que tocan el violín, el piano, la flauta, el fagot, muchas veces también porque su propio padre, su madre, su abuela, su tía les ha dicho, oye, con 7 años te doy el instrumento y tal, y ¿esto para qué me sirve? Bueno, pues con 13 años para entrar en la Josba, pero son personas que salen en las discotecas, que cuando hay partido de fútbol, me acuerdo volviendo de Roma, que volvimos en barco, que estaba siendo lo que hubo en Navidad del fútbol, ¿no? Sí. Que había un partido, no me acuerdo qué partido había, pero estaban viéndolo en el barco y les importaba más que el ensayo que pudiéramos tener. O sea, quiero decir que son personas que viven en el mundo y que son como cualquier otro chaval. Lo que pasa es que a mayores tienen la cualidad, uno habla un idioma, otro pinta, pues ¿A ti te preocupan los gustos musicales que tienen actualmente los jóvenes? Bueno, a mí me parece que la música, si es buena, es valiosa y digna de ser interpretada y escuchada. Cada uno debe elegir. ¿Y te parece bueno el reggaetón, por ejemplo? Es que esto es como preguntarme si voy al Prado y veo un cuadro de Velázquez, que eso es un cuadro, si me parece comparable pues a pintura abstracta, ¿no? Por ejemplo. No abstracta, porque oye, Dalí o Picasso o Miró, cualquier pintor moderno, pues es un pintor que tiene una categoría. Hay, por supuesto, cantantes, compositores de géneros que tú has citado, pues que pueden estar perfectamente a la altura de grandes músicos de la historia, y hay otros que a lo mejor son más pues para consumo diario, pero esto ha pasado en todas las décadas. Hoy en día no sabemos quién es Czerny o quién es Hummel, que eran compositores contemporáneos de Mozart, como sabemos quiénes son los Beatles o los Rolling Stones, pero a lo mejor otros músicos de los años 60 pues no los tenemos en la cabeza. Pues hoy pasa lo mismo. El músico que tenemos ahora en la cabeza, a lo mejor dentro de 5 años o de un año o de un mes, ya ni siquiera existe. Bueno, sí, suelen ser flor de un día, muchos de ellos. Fíjate, has dado un dato antes, que durante estas 2 décadas han pasado por la orquesta, por la Joven Orquesta, 1.000 jóvenes entre 13 y 25 años. Más o menos. Yo no sé qué porcentaje de todos ellos consiguen ser músicos profesionales. Bueno, realmente no es el objetivo, porque el objetivo de la Josba, cuando la creamos, es un poco a imagen y semejanza de lo que se hace muchísimas décadas, muchísimo tiempo, en países como Alemania, como Austria, como Suiza, que es ofrecer un lugar para tocar a quien no necesariamente quiere ser músico. Por la Josba han pasado y pasan y han florecido posteriormente gente que es notario, que es médico, que es arquitecto, que es juez, que es taxista, que luego ha puesto una floristería, y gente que se ha convertido en violinista, en flautista. Tenemos músicos, no quiero dar ningún nombre por no tal, pero un fagotista magnífico que teníamos, que era de Zamora, está en la orquesta de La Scala, en Milán. En fin, conozco varios casos, desde luego, no quiero por no generar agravios comparativos. Bueno, pero ha sido una buena escuela, digamos. Desde luego ha sido una buena escuela, no te sabría decir un porcentaje, pero tampoco es el objetivo, insisto, el objetivo es ofrecer al chaval, al niño, a la niña que lleva 4, 5, 6, 10 años tocando el violín, pues desde que tiene 7 hasta que tiene 13, 14, 15, pues un lugar donde poder disfrutar, paladear el beneficio de estar
esforzándote tanto, porque no se te olvide que el que estudia música lo hace después de dejar el colegio, después de dejar el instituto, en las horas de la tarde, luego tiene que ir a casa y hacer los deberes de matemáticas o tiene que ir a la aula de inglés. O sea, es decir, que es una disciplina, ¿no? Una disciplina muy importante, claro. El resto, tengo aquí a 3 compañeros que también te van a hacer preguntas. Por cierto, Guillermo, ¿por qué tú eres gestor cultural? ¿Por qué no te rotulamos gestor cultural? Yo no he opositado para gestor cultural. No, pero es una persona que promueve la cultura. Pero, vamos a llamarlo así. Eso, promotor cultural. Muy importante. ¿Quieres que cambiemos el rótulo en vez de hay mucha gente que columnista? trabaja por la cultura en Castilla y León y mira, en la Fundación Godofredo Garavito nos hemos dado cuenta, precisamente llevamos 4 años con un proyecto que se llama Castilla y León Importa, que es un hub cultural que la idea era conectar emprendedores culturales en toda Castilla y León, poner en contacto tanto al sector privado como a la administración pública. Y hay proyectos interesantísimos de gente valiosísima que son completamente desconocidos. Entonces creo que somos muchos los que en Castilla y León lo hacemos bien. Bueno, es que la fundación de la que tú eres presidente lleva el nombre de una persona a la que yo tengo un recuerdo y un cariño, como sabes, especialísimo, que era tu abuelo Godofredo Garavito, con quien escribí varias obras, a quien tenía un cariño tremendo, entre otras el himno de Medina de Río Seco, del que somos coautores, él de la letra y yo de la música. Me refiero a tu abuelo. Y desde luego que el legado de tu abuelo se esté perpetuando a través de la fundación, pues lo que has dicho tú lo decía él mucho. El lema es aunar voluntades. Efectivamente. Y yo creo que en eso consiste precisamente la cultura y sobre todo en Castilla y León. ¿Quieres poner alguna pregunta? Yo sí, claro que tengo pregunta. Por favor. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarte, ¿es verdad que Valladolid está bien considerado culturalmente? Si sales de Valladolid te das cuenta rápido de que a nivel cultural está prestigiado. ¿Qué mejoras caben todavía para Valladolid culturalmente? Más que prestigiado, a veces incluso envidiado. Yo creo que Valladolid es el espacio de España, o sea, la ciudad de España que más teatros por habitante tiene. Porque daros cuenta de que tenemos 3 salas en el Delibes, 2 salas en el Calderón, 2 salas en el Teatro Zorrilla, el Teatro Carrión, se va a abrir el Lope de Vega, en fin, es un y con programación habitual. Pues ¿qué más se puede? ¿Perdón? No, seguíamos contando el Teatro Cervantes, efectivamente, la Sala Borja, efectivamente, hay muchísimas. ¿Qué más se puede hacer? Pues yo creo que siempre hay capacidad de mejorar, pero no soy yo el político que tenga que decir lo que tienen que hacer y no me atrevería a pero yo te lo preguntaba precisamente como gestor cultural, o sea, sí. ¿qué has detectado tú que haga falta en Valladolid? Pues yo creo que valorar a veces un poquito más, porque no es que no se valore, un poquito más a las personas que están dentro trabajando por la tierra, porque a veces España es hija de Castilla y Castilla, su capital es Valladolid, hay veces que valoramos más lo de fuera que lo de dentro y basta que venga un señor o señora magnífico, que es de otra provincia o de otro país, para que nos arrodillemos a sus pies y a veces el que está aquí pues no se le da todo el valor. Y al que siendo de aquí se le da valor, tiene que haber triunfado fuera, es decir, haberse ido, para luego cuando volver poder decir aquí estoy. Y entonces eso a veces, pues yo creo que creernos un poco más, pues en fin, los grandes talentos que tenemos. Que pasa en muchas comunidades autónomas. Sin duda ninguna. Y desde el siglo XVI. Sin duda. Es el ADN de los castellanos, Ernesto, Claro. siento decirte lo que eso Cuando he está dicho lo de que somos hijos de Castilla-España, lo he dicho... Me da a mí que eso está en el ADN de los castellanos. Decías tú, yo tengo un amigo que fue director de un periódico, que está por aquí, que decía, los políticos pasan y nosotros nos quedaremos. Me lo dijo hace muchos años y yo siempre lo repito siempre que puedo, así que tenlo en cuenta, ellos pasarán y nosotros seguiremos aquí. Pero bueno, a mí sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Yo siempre me voy al terreno educativo, ¿no? Hay música en los colegios, pero se necesita más música en los colegios. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se podría inculcar más música en los centros educativos? Yo he sido profesor de secundaria durante 10 años y actualmente soy director del área de música de la Universidad Internacional de La Rioja, o sea que ahora conozco la parte universitaria. Hay música curricularmente en los colegios, hay menos que la que había cuando yo era pequeño, hay que decirlo, porque la ley de educación de hace 8 o 10 años pues varió el currículum de los distintos cursos y eliminó la música en algunos cursos. Yo la tuve primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Ahora la hay obligatoria en segunda y voluntario tercero y cuarto de la ESO. Y cuarto de la ESO prácticamente en ningún centro, o es muy marginal. Es una de las optativas, música. Exactamente, pero yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Lo de la... no quiero que me odie nadie, ¿no? Pero lo de la flauta de pico, la flauta esta que tocan los chavales, los chicos y las chicas, y lo de reglarlo de esa manera, o sea, hacer que la música
un chaval de 12, 13, 14 años la estudie a base de tocar una flauta de pico y escuchar canto gregoriano y decirle las cosas de esta manera, yo creo que eso es una cosa pasada. Yo creo que lo que hay que intentar es darles a conocer pinceladas para que el niño o la niña, cuando llegue a casa, tenga ganas de descubrir un poco más. Yo siempre utilizo lo que hago los viernes con Cristina, las anécdotas y demás, un poco acercárselas para que sea esto lo que de alguna manera les motive. Y utilizo a veces estrategias un poco, o utilizaba cuando era profesor, quiero decir, de secundaria, estrategias un poco pues para picar su curiosidad. Llamativas, ¿no? Exactamente, me acuerdo en el Safa Grial, que es uno de los colegios donde estuve, pues hablándoles de las bodas de Fígaro, que es la ópera de Mozart, pues en lugar de contarles que si la música es primero, cuarto, quinto, los acordes no sé qué, les decía, pues esto es un barbero, claro, que se quiere casar con Susana y resulta que Susana, pues el conde quiere acostarse con ella porque es lo que hacían los condes cuando estaba a mi servicio. Y claro, él no quiere. Y para no querer, pues le arman un quilombo. Y les ponías un trozo. Y ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ah, pues lo ves en casa. Y entonces, con la bobada del argumento y a ver qué pasa con Susana y con el conde, pues luego te lo veían en casa. Y eso es un poco lo que yo creo que es importante. Sí que es verdad que el método sigue siendo muy similar al de cuando nosotros éramos pequeños, es el más didáctico. David. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo quería preguntarle, ya que está acostumbrado a trabajar con jóvenes virtuosos, en otros muchos campos vemos el papel que desempeñan los padres, todos sabemos el papel que desempeñan los padres en el sembrar la semilla de que nazca en el niño una determinada afición, pero luego hay otros muchos sectores en que los padres arruinan también muchas trayectorias profesionales o muchas trayectorias artísticas o deportivas o como le queramos llamar. ¿Qué papel desempeñan en el mundo de la música? Bueno, hay muchos tipos de padres. Muchas gracias por la pregunta. Hay padres pues que seguramente cargan lo que ellos no fueron en el hijo, no solamente en música, en muchas cosas. O sea, quieren realizarse a través del hijo. Padres que están enamorados del hijo y que a lo mejor no ven necesariamente la realidad. Padres que no apoyan al hijo cuando el hijo merece apoyo. Porque su frustración la quieren exactamente, pero bueno, al final somos todos humanos. Yo creo que todos los padres y todas las madres lo que quieren es lo mejor para sus hijos e intentan hacerlo de la mejor manera posible. Sí, pero hay padres que echan la culpa al director de orquesta. Bueno, hay padres que le dicen al director de orquesta que por qué mi hijo no es el solista de X instrumento. Efectivamente, esto ocurre, pero también pasa hoy en día en los colegios, institutos o en la universidad, que te va el padre y la madre, porque ha puesto a mi hijo un 5 si merecía un 7. Esto lo vivimos todos y es una cosa que va con los tiempos y, en fin, pues obviamente, seguramente pienso lo mismo que piensa usted y que piensan las demás personas que están aquí, pero en fin, y lo que mismo que piensan los espectadores que nos estén escuchando y viendo, pero al final pues hay que contemporizar e intentar hacer, pues, seguir adelante. Porque entiendo que los chavales que están allí están ya motivados, lo suficientemente motivados como para seguir, ¿no? Bueno, es que ese es en el caso de la JOSBA es el pilar. La JOSBA hay que recordar que es una actividad que la lleva a cabo una fundación, la Fundación M, que es una fundación privada, que efectivamente tiene un convenio con instituciones públicas como el Ayuntamiento de Valladolid, pero es una actividad por la que no pagan nada las personas que entran dentro, que se entra con unas pruebas de selección en septiembre, es decir, hay un corte, tú tienes que ser mejor que los demás que se presentan a violín o a flauta o a clarinete, a lo que fuere, y luego tú te mantienes ahí con lo que entraña mantener a un chaval ensayando los fines de semana, yéndose al Vaticano a tocar un oratorio o tocando algo de Tomás Bretón o de Pau Casals, porque les estás dando algo que a ellos les motiva en la vida. Y quiero matizar, añadir una cosa. Mientras hacen esto, pues a veces no están haciendo otras actividades que a veces se califican como nocivas para la sociedad, porque les estamos dando una oportunidad y les estás además ayudando a que colaboren con la sociedad para instituciones como Cáritas o Arambé, a cuyos fines van muchas veces las recaudaciones de nuestros conciertos. ¿Cómo termina una pieza cuando director de orquesta? ¿Cómo hace? Depende cómo sea la pieza, pero podemos hacer así, ¿no? Bueno, o así. Vale, pues eso me temo que no. Gracias, Ernesto Monsalve, por estar aquí. Como ves, no te he preguntado nada sobre la programación de esos 20 años, eso ya lo dejaremos para otro momento. El curso que viene. Y muchas gracias, hoy era una prioridad hablar de música. Gracias a ti, me ha encantado estar a este lado de la pantalla, ya sabes que siempre estoy al otro. Lo sé, que eres un telespectador fiel. Gracias. Efectivamente. Bueno, vamos ya con la noticia atascada del día. Hoy Calixto Albiza nos hace una buena mezcla entre, vamos a decir, una interesante información del corazón de la prensa rosa y la historia. Vean.
hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Hoy tenemos que felicitar al vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, del que hemos sabido que acaba de contraer matrimonio con su prometida, Teresa Silvestre, en el monasterio de Valbuena. Monasterio en el que, por cierto, se conserva un fresco que representa a Alfonso VII acompañado de su amante Urraca Fernández. Del amor adúltero de los reyes a las promesas de amor eterno de los vicepresidentes en solo 9 siglos. Qué grande es Castilla y León. Ya fluye la actualidad. ¿Algo que decir sobre la boda de Juan García Gallardo? Pues que sean muy felices. Yo Que sean muy felices, ¿no? es que soy Creo una que no se les romántica. puede decir otra cosa. Claro, que sean muy felices. Vamos. Yo creo que lo revolucionario en los tiempos que corren es casarse. Guillermo. Está de moda casarse otra vez. De Sí. hecho, hay más bodas que divorcios. según las estadísticas. No sé hasta qué punto. Mira, a ver, Guillermo. No sé hasta qué. Gracias por la indirecta, Ana. No sé hasta qué punto me refiero. La gente se casa concienciada, sobre todo por la Iglesia. Yo hablo por la Iglesia. Para los que tenemos ciertas ¿Qué debate estás creencias. abriendo aquí complicado? Venga, sí. Pero sigue, espera. ¿Esta mesa es para debatir? Sí. Vale. No, Por eso lo digo. No, yo creo que o históricamente gente que se casaba por la Iglesia tenía mucho más que ver con las fotografías, con los retablos barrocos, con cómo quedase la escenografía ese día. A mí me interesa mucho que la gente sepa lo que está haciendo. Al final no deja de ser un compromiso muy serio con otra persona. Entonces... Para toda la vida, se supone que para toda la vida. Bueno, no es el caso de Juan García Gallardo, que además él ha demostrado siempre y lo dice públicamente su fe cristiana. Y entiendo que, bueno, pues nada, que sea muy feliz. David, muy pendientes estaremos de lo que ocurra en León, tú más, me imagino. Sí, señor, va a estar entretenido este viernes y el día 21, eso espero, que terminen de una vez. Que no termines de cerrar muy tarde el periódico el viernes. Ana, como siempre, gracias, Guillermo, y a ustedes les espero mañana a las 9:25 de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.